Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hijos de la Cultura, este programa lógicamente cultural que trae distintos personajes de la ciudad de La Prida para conversar sobre la vida y aspectos culturales que se vinculan con también la historia. Hoy tenemos en el capítulo número 7 al ex intendente de La Prida, Alfredo Irigoyen, así que bueno, Alfredo, saludarte, ¿cómo estás? Bien, Ezequiel, bueno, un gusto de poder estar con vos y bueno, y con estos jóvenes. Realmente me gusta así a charlar con gente joven. Bueno, me alegro que así sea. La primera pregunta, Alfredo, se vincula con el concepto de cultura. Yo cuando te menciono la palabra cultura, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Y lo primero que se me viene a la cabeza es una de las cosas que realizamos allá por el año 89. Vos sabés que cuando se forma la comisión, en el año 88, perdón, cuando se forma la comisión del centenario, que la presidió Mario Sobrado, vicepresidente era Hugo Díez, Ujú. ahí se tiró la idea de que la Prida no tenía una fiesta, como por ejemplo Coronel Pringle, que tiene la fiesta del Lanar, Ajá. no sé, la fiesta del ternero en Ayacucho, la fiesta del trigo Tres Arroyos. La de Barker también, ¿no? Sí, la de Barker, la de la La frambuesa, frambuesa, que sí. bueno, viste, en esa época no existía la frambuesa todavía en Barker. Claro. Y, y bueno, y ahí se tiró la idea de por qué no hacer una fiesta relacionada con la cultura. Ujú. Entonces de ahí surgieron la Jornada de Educación por el Arte, que hicimos el primer año, en el año 89, el año del centenario, en mayo, el fin de semana del 25 de mayo era, porque después, digo ese fin de semana porque después lo pasamos al año siguiente, el fin de semana del 12 de octubre. Siempre se hacía que era fin de semana largo, Claro. ¿no? Sí, sí. Y bueno, hicimos las prejornadas de educación por el arte latinoamericana y fueron las primeras jornadas nuestras. En ese momento había un movimiento de educación por el arte muy importante en la Argentina, que lo presidía Patricia Stokoe. Ajá. Patricia Stokoe era una de las personalidades, pero bueno, estaba Sara Quiroga, estaba Moreira, Carlos Moreira. Había muchas personalidades, digamos, de la cultura que Involucradas. estaban involucradas, que estaban en este movimiento. Y bueno, de ahí surgieron y pasamos a ser en ese momento el acontecimiento cultural más importante de la provincia de Buenos Aires. Donde la movida fue muy linda porque aparte de los talleres, de la cantidad, eran aproximadamente unos 30 talleres, Sí, sí. que duraba 3 días la jornada. Vos te podías anotar como máximo en 2 talleres, es decir, cada participante máximo 2 talleres, pero lo interesante era que venían más de 300, entre 300 y 400 personas de afuera, Impresionante. De otros países estamos hablando, ¿no? y venían hasta algunos de otros países. Sí, sí. Vino gente de Venezuela, vino gente de Bolivia, de Paraguay, del Uruguay, de Chile. Pero lo grande era que acá no había capacidad hotelera. Claro. Estaba el Hotel Avenida solo ¿Cómo hacías, en no? ese Para momento. albergar ¿Cómo tanta hacía gente. para albergar? Entonces lo bueno era el espíritu solidario de la gente. La gente de La Prida ofrecía su casa, su habitación, capaz con 1 o 2 camas, para que el que venía de afuera, llegaba a La Prida, que lo esperábamos en el colectivo o en el ferrocarril en la estación, Sí, sí. o si venía en auto venía derecho a la municipalidad, lo llevábamos a la municipalidad, lo anotábamos, y de ahí lo enviábamos a la casa de un familiar, de una familia. Sí, sí, alguien cercano. ¿Qué pasaba? Que al año siguiente, esa persona que había participado y que había estado en la casa de fulano, al año siguiente que iba a volver, ya lo llamaba a la casa al fulano para decirle a ver si iba a tener la habitación, porque, viste, ya era como de la familia. Se había Y, agrupado, ¿no? y fue una cosa muy linda porque eso no es común. No es común en una comunidad que la comunidad se abra de esa manera. Y bueno, y por supuesto, educación por el arte es un poco el de descubrir
lo que uno tiene de artista, lo que uno tiene adentro. Es decir, yo te digo, yo era en ese momento el intendente, pero participaba de siempre en toda la jornada participaba de 2 talleres. Para mí la jornada de ese día, esos 2 días era dedicado a... recuerdo haber hecho el taller de murga con Coco Romero, haber hecho el de teatro con Sara Quiroga, el de magia, que no recuerdo, un mago que venía de La Plata, que era espectacular, que me tocó hacer magia en el centro recreativo. Ah, ¿sí? Sí, con una galera y todo, Mirá. por supuesto. Porque vos hacías los talleres y después, el último día, el domingo, en el centro recreativo se hacía el resumen de lo que se había hecho en ese taller. Y con personas que habían participado en el taller. Bueno, en el tema de magia me eligieron a mí, así que tuve que conseguir una galera, que no fue fácil, conseguirme una galera para mí. Y bueno, y hacer magia, pero realmente era una movida donde, qué sé yo, había gente que le encantaba venir a La Prida, porque había un verdulero que no recuerdo cómo se llama, que estaba ahí enfrente al centro recreativo, que por ejemplo había gente que decía, iba a comprar una banana o 2 bananas y se la regalaba. Claro, producto también de la solidaridad, Bueno, decir. esas cosas, viste, qué sé yo, era una movida muy pero muy linda. Y fue muy interesante. Lástima que, bueno, lamentablemente después la política hizo de que se pensara de que esas jornadas debían de ser no para la gente de afuera, sino para la gente propios, de acá, ¿no? Sí. Y se terminaron diluyendo y por supuesto no se hicieron más. Pero yo creo que lo rico que tenía era lo de juntar la gente de acá con gente que venía de afuera, de diferentes culturas. Y distintas clases sociales también, ¿no? Y les cuento una anécdota. A ver. En la primera jornada, que te cuento, año 89, Mario Sobrado era el presidente de la comisión del centenario, y Mario Sobrado todo el día siempre andaba de saco y corbata. Un gentleman. Se anota para hacer el taller de instrumentos de papel con Sanjurjo y el Flaco Nervi. ¿Sanjurjo de la radio? Sanjurjo, el que lo acompañaba a Apo, claro. en Sí. un cuento y una pelota, algo así. Me acuerdo. No me acuerdo cómo era el espectáculo que hacía. Bueno, el Gordo Sanjurjo. Sí. Eran los 2 de Mar del Plata. Y ellos hacían el taller de instrumentos de papel. Es decir, que vos con papel hacían instrumentos. Wow, y hacían después tocaban música con el resultado final. Bueno, el taller lo hacían en el Jardín 1. Yo voy al jardín para ver cómo era el taller, ¿viste? Para chusmear. Y lo veo a Mario Sobrado haciendo el taller, sentado en el piso, de saco y corbata, y al lado un muchacho que no era de acá, con rasta. Con rasta, claro. El contraste, ¿no? Que ver en esa época, hoy es más común, pero en el año 89 ver una persona de rasta era revolucionario. Era rarísimo, digamos, ¿no? Así que, pero convivían esas 2 culturas, se puede decir. sí, o 2 formas de vivir, de expresar. De vivir diferente, ¿no? Exacto. Y eso era lo lindo y para mí lo enriquecedor. Yo siempre digo de que en nuestra gestión, en los 16 años que estuve de intendente, para mí hubo cuatro obras destacables, se puede decir. Destacables que para mí que trascendieron. Una, esto de la Jornada de Educación por el Arte, que yo ahora estoy viajando mucho a Plaza Winkle. Neuquén, ¿no? Neuquén. Y bueno, en Plaza Winkle venía un colectivo para hacer el taller de murga. Una delegación. Y yo estuve en los carnavales de este año en Plaza Winkle, que lo hacen junto con Cutralcó, y los jefes de 2 murgas venían acá a hacer el taller a La Prida, conocían La Prida, a hacer el taller con Coco Romero. Claro. Entonces te decía, para mí ahí hubo cuatro pilares o cosas que trascendieron en La Prida para afuera. Primero, no las puedo enumerar cuál es primero y cuál última, pero son importantes todas. Pero una fueron la Jornada de Educación por el Arte. Bien. La otra fue el balneario municipal, el balneario El Paraíso, perdón. Sí. La otra fue la planta de tratamiento de residuos sólidos, que fue la primera en Latinoamérica.
Y la cuarta, que es así, fue para la Prida, para los lapridenses, que fue la construcción de más de 1000 viviendas en la Prida. Así es. Esos son los temas que creo que trascendieron, pero la jornada fue el acontecimiento cultural donde creo que te cambia un poco el marote a la gente, ¿no? Ahora pensando, Alfredo, ya vamos a ir al tema del balneario, que es fundamental también para nuestra cultura, la planta de residuos y también la entrega de viviendas. Pero quería anclarlo con tu juventud en aquel entonces, ¿no? Fuiste, si no me equivoco, el intendente más joven de la historia de la Prida. Y creo que había un mendocino que también tenía una edad parecida, porque estuviste muy cerca de Diego en cuestiones de récords, porque con 26 años te hiciste cargo de la Prida, básicamente, ¿no? Sí, no, 27 tenía. 27. Sí, realmente, bueno, mi aspiración en ese momento era ser secretario de Obras Públicas. El candidato nuestro era otro, claro, que no quiso ser, y bueno, me vieron a mí, bueno, terminé aceptando. Vos venías de un viaje a Europa, ¿no? Yo me recibí de arquitecto el 16 de diciembre del 79, y el 6 de abril del 80 me fui a Europa y volví el 5 de abril del 81. Estuve un año clavado. Por supuesto que para ese viaje tuve que hacerme de plata, y tenía un Citroën nuevito que lo vendí, tenía una casa acá de 2 dormitorios que la vendí, tenía un departamento en La Plata que lo alquilé, con eso saqué un préstamo personal que el pago de las cuotas era el equivalente al alquiler, claro. Se lo alquilé a Cachín Galverdi, al Gallego Lázaro, a Casucha Colantonio, a Gerardo Méndez, esa banda eran los inquilinos míos. Sí. Y la condición que ellos tenían era de ir al banco a pagarme la cuota, claro, del alquiler. Sí, sí. Así que, y bueno, pero fue una experiencia, y yo creo que ahí por supuesto que el objetivo fue recorrer y conocer toda la obra de arquitectura que había visto en la facultad. Claro. Pero eso me abrió mucho la cabeza. Sí, estudié en la UNLP. Sí. Y toda esa experiencia, hablabas del cambio de marote, quizás de mentalidad, imagino que te sirvió y te vino como anillo al dedo cuando finalmente, por circunstancias de la vida, te convertiste en intendente. ¿Crees que ese bagaje cultural quizás te sirvió para gobernar la Prida? Sin duda. Pero yo creo que hay otra cosa que me sirvió muchísimo, que es mi profesión, claro, la de arquitecto. Nosotros en arquitectura, en la facultad, estudiamos mucho el tema de la planificación. Claro. Y nos encontramos cuando asumimos en el 83 con un pueblo que no tenía rumbo, digamos, un distrito que no tenía rumbo, es decir, el 50% del alumbrado público estaba las luces quemadas. Acá en la esquina, por ejemplo, de mi casa, en Alsina y Mitre, había un foco incandescente en la esquina, es decir, la iluminación prácticamente en el 70-80% de la ciudad había un foco común, sí, en la esquina, es decir, no había iluminación, no había cordón cuneta, no había calles bueno, prácticamente eran la mayoría calles de tierra, y bueno, el objetivo primero fue no hacer obras, sino planificar en hacer digamos, un proyecto de cordón cuneta para toda la ciudad, que el cordón cuneta es lo que te ordena. Claro. Por ejemplo, vos mañana querés hacerte una casa y me contratás a mí, y las calles son de tierra y no tiene cordón cuneta. Me decís, che, ¿qué nivel le damos? Después no sabemos si esa calle la van a levantar o la van a bajar. Si la levantan, capaz que la casa después te termina quedando hundida. Tal cual. ¿Me entendés? El cordón te ordena, porque vos sabés que del cordón 20 centímetros para arriba, ya la casa no tiene problema. Todos esos detalles fueron fundamentales. Bueno, pero vos con el cordón cuneta podés hacer una vereda, claro, podés poner un arbolito, podés poner... Con lo elemental que hoy parece, ¿no? Siglo XXI, así no había... Urbanizás. ¿Me entendés? Sí. Pero también, bueno, el 40% de la población tenía agua corriente y no había cloacas. Menos del 50% de la población no tenía gas, siendo que en el año 58 había pasado el gasoducto Comodoro Rivadavia a Buenos Aires.
y donde la mayoría, más o menos un 20% de los que tenían gas, Gas natural, tenían, ¿no? sí, gas natural, Sí, tenían poca presión. claro. Porque, por ejemplo, si el gas estaba acá en la esquina, suponete acá de tu casa, Sí. estaba en la esquina acá en lo de Mariano J. Caleri, Claro, Mariano J. Pereira. en Mariano J. Pereira, y vos querías gas acá, hubo un jefe que fue extraordinario para la gente, pero terminó después no siendo bueno para el lo demás, armado de general. Si vos querías gas, te mandaba con un caño de menor diámetro, para mandarte presión te mandaba acá. Pero después, si yo vivía 4 casas más allá y quería gas, me tenía que dar menos presión, menos diámetro, o si no, me terminaba dándome con el mismo diámetro, pero el día de frío, a mí la hornalla por ahí no me prendía bien. ¿Me entendés? Muchas cuestiones de infraestructura, tenía ¿no? gas, Sí. pero en invierno Se moría de frío. mucha gente padecía, teniendo gas padecía el frío, Sí, sí. por no tener la presión suficiente. Bueno, nosotros tuvimos que hacer una reestructuración de todo, que eso me lo hizo Gas del Estado, y por iniciativa y por idea, digamos, de Aniceto Méndez, fue que formamos la primera empresa constructora de red de gas que hubo en la Argentina, el municipio de La Prida. Nos constituimos como empresa constructora de red de gas y empezamos comprando los caños a Cerías Bragado y bueno, y financiándole a los vecinos, y así prácticamente le llevamos gas a todos los barrios, ¿no? Sí, hablás de este tipo de obras y seguramente es necesario tener determinado presupuesto. No sé si en aquel entonces existía la coparticipación, pero creo que un mérito de tu gestión, por lo que he leído, lo que me han contado, pues yo nací en el 93, fue, me parece, haber gestionado de esa manera sin tener un presupuesto de provincia o nación tan grande, ¿no? No, la coparticipación siempre estuvo. Siempre estuvo. Siempre estuvo, Bien. sí. Sí, Distinto color político, coparticipación digo, a es eso me por una refiero. fórmula polinómica Sí, que tiene el 38% del componente salud, digamos que son la cantidad de camas, Sí. camas calientes, digamos, que nosotros ahí logramos en su momento aumentar mucho porque logramos meter el hogar de ancianos, meterlo como parte del hospital. claro. Entonces ahí teníamos 38 abuelos, que eran como 38 personas internadas todos los días. Mira, Y eso nos aumentó la coparticipación en me ese imagino. momento. Sí, sí. Pero después el otro 62% está por el Producto Bruto Interno, por Claro. el territorio, por los impuestos que se pagan de ARBA, En proporción, de ingreso ¿no? bruto, Sí. etcétera. Es decir, que cuanto más población tenés, más cobrás. Más presupuesto, claro. Pero sí, la coparticipación siempre estuvo. Y siempre anduvo más o menos en un 50% en la época nuestra del presupuesto, y el otro 50% era recaudación genuina. Claro, a eso me refería, de recaudación genuina. Pero creo que el éxito nuestro en la gestión, yo siempre digo que los 3 pilares que tuvimos nosotros fue austeridad en el gasto, Ujú. responsabilidad en la planificación y creatividad en la realización. Es decir, con muy poco hacer mucho. Exacto. Por ejemplo, recién vengo de un lugar y me dicen, che, qué bárbara la estructura que tiene la terminal de ómnibus. Le digo, ¿sabés dónde es esa terminal, esa estructura? Las cabreadas. Sí. Las cabreadas y las ventanas son del mismo lugar. Era de una textil que se llamaba Teubal, Ujú. frente a la cancha de Vélez, que ahora hay un Carrefour. Linearse, sí. Bueno, yo en esa época iba y compraba en los remates de demoliciones de grandes fábricas. Sí, sí. Y por ejemplo, el taller vial, el taller allá en el Corralón Vial Sí. y Urbano, el Jardín 903, el Centro Educativo Complementario, el ZUN, esas cabreadas, todas las compramos en remate. A kilo de hierro. A kilo de hierro. A kilo de hierro, no. Es decir, hacer esas cabreadas No, es sí. una fortuna. Es obvio. A mí me gustaba ir a comprar y bueno, y de esa manera reciclarlo. Es decir, que eso es
es austeridad en el gasto y creatividad en la realización, es decir, con poco hacer mucho, ¿no? También sí, pasa que lo que decís está bueno porque se podría hacer una comparación con algún aspecto económico, ¿no? Que por ahí con poco también se puede hacer mucho, con determinadas crisis o lo que sea, pero me interesa saber el espíritu de tu austeridad. ¿Vos aprendiste de chico o cómo se te ocurrió ser austero en el gasto? No, pues yo lo que teníamos nosotros claro, que en esto no era yo, El equipo, ¿no? el equipo, era que digamos, primero, queríamos hacer cosas, Claro, pero para hacer cosas necesitas plata. por eso, sí, Es sí. decir, yo siempre digo, para hacer brujería necesitas yuyo. Vale. El yuyo no es difícil. No, seguro. Entonces, para esto, ¿qué teníamos que hacer? Primero, austeridad en el gasto, es decir, cuidar los fondos al máximo, no gastar, por ejemplo, en personal teníamos los empleados justos. Un estado eficiente. Siempre me acuerdo el secretario del sindicato por ahí venía y me pedía por un empleado en tal lado, le digo, mirá, la torta siempre es la misma. Cuanto más gente hay para comer, las porciones son más chicas. Es decir, que vos mañana me vas a pedir un aumento de sueldo y yo te voy a decir que no tengo. Sí, sí. Porque para mí era más fácil, si vos venías a pedirme trabajo, darte trabajo. Sí, obvio, Era vale. que yo quedaba bárbaro. Lógico, pero por bueno, conveniencia. Digo. eso por un lado. Por ejemplo, el balneario municipal, sacando las bolsas de cemento que nos dio el Ministerio de Acción Social, todo el resto, hay 5.000 metros de cable subterráneo enterrado ahí, Wow. que vale una fortuna. Sí, sí, sí. Bueno, todo eso lo hicimos con recursos municipales, por administración, con, acá los jóvenes que están acá presentes no lo saben, pero yo me había instalado ahí con un colectivo viejo, tenía el tablero, como no tenía tiempo para dibujar, y tenía la idea en la cabeza, pero no tenía tiempo, entonces yo dibujaba y dirigía la obra. Pero el que me iba a ver a la municipalidad, que no me encontraba porque estaba en el balneario, ahí empezamos el 6 de octubre y terminamos el 30 de diciembre. Yo el día que inauguramos la terapia intermedia, que fue el 5 de octubre, anuncié que ese año, antes de fin de año, íbamos a tener el balneario inaugurado. ¿Qué año estaba hablando? Año 88. 88, bien. Inauguramos el 30 de diciembre, es decir, no me quedaban más días, Claro. me quedaba un día. Sí, sí. Pero, digamos, toda esa obra, lo único que contratamos fue a Pirincho Esponda, electricista, porque Sí, la sí. municipalidad no tenía electricista, pero el resto, todo fue con mano de obra municipal. ¿Y cómo se te ocurre, Alfredo, hacer semejante paraíso? Porque el nombre está bien puesto. A su vez, creo que No fue una idea mía. en conjunto, se podría decir. Esa arboleda se había puesto pensando en hacer un balneario. Yo creo que el que tuvo la idea de, no me voy a acordar el apellido, pero vivía al lado donde vive hoy Olsa, Bien, frente a donde era lo de la Iolo, al lado de la sí. de la librería Artemás, por ahí. Sí. Al lado, la casa Claro. de al lado. Ah, sí, sí. Él vivía ahí. Era un Rolando, hombre, ahí donde vivía Rolando. vive, Claro, vive. Rolando Sí, Olsa. sí. Bueno, ahí vivía, no me acuerdo el apellido Fue el ideólogo de Él en el año 57 dijo que ahí había que hacer un balneario. Wow, visionario. Y después en los años 60, fines de los 60, cuando compra Luis Mendioro la quinta que hoy es el Automoto, compra esa quinta para hacer el circuito del Automoto, la comisión del Automoto pone todos los árboles en el Automoto y pone los árboles ahí Desparramados por ahí. para el balneario. Claro. Ese arbolado Sí, sí. de sombra donde están las parrillas, Claro, cuando entras ahí. ese está puesto del año 70 más o ¿Y menos. qué fue lo que incorporaste entonces en el sitio? No, toda la arboleda restante, Claro. todos los sauces que están, por ejemplo, entre la pileta y la laguna, Sí, eso era todo una sola cosa. claro. Ahí lo rellenamos de tierra y le pedí, la Municipalidad de La Madrid nos prestó un acoplado, nosotros teníamos otro que nos había prestado también en la Municipalidad de Olavarría, y con 2 camiones con acoplado todos los días, a la mañana y a la tarde hacíamos 2 viajes, es decir, 4 viajes por día al Despeñadero, que es yendo allá para el lado de entre Pringles
entre Pringles y Bahía Blanca, Sí, al antes de sur. llegar a Cabildo. Claro. Bueno, ahí habían abierto para pasar la ruta y ese material lo habían pensado para hacer pedregullo. Pero después le hicieron el estudio y no servía para ese. Entonces quedaron los pedazos de piedra. Bueno, yo le pedí a Vialidad. Vialidad me dijo, habla con el dueño, que si el dueño le sacás esto, le vas a limpiar el campo. Hasta le solucionaba un problema, así que Un favor, Bertín. llevamos una pala, estuvimos durante 15 días y tiramos toda la piedra contra la laguna, porque cuando el viento está del sur, que después se hizo esa escollera, Sí. con muy buen criterio, pero digamos cuando está el viento del sur nos iba a comer el terraplén y se nos iba a ir hasta el piletón. Claro. Entonces le metimos piedra a todo eso ahí, no sé la cantidad de viajes fue una obra, es decir, gastamos bastante buena cantidad. combustible y bueno, y horas de trabajo, ¿no? Así es. Pero así quedó. Así quedó, sí, por eso. Para la gente que por ahí está, que mira la entrevista, en un rato estará publicada en YouTube, y conoce el balneario, gente de afuera que mira la entrevista, bueno, está buenísimo que sepa, que conozca, ¿no? Cómo fue el origen de todo esto. Y a su vez también... Y yo tenía, te decía, la oficina la tenía ahí. Yo atendía a la gente de Maya. ¿De balneario? Sí, de Maya, Sí. lleno de tierra, Mirá. no siendo el día que viajara a La Plata, pero si no estaba ahí desde las 6 de la mañana hasta las 12, a las 12 parábamos, almorzábamos ahí, media horita de siesta debajo de las plantas y después hasta las 7 de la tarde, Le daba ahí. de corrido. Wow. Empezamos el 6 de octubre y terminamos el 30 de diciembre. El balneario. Y ese día anuncié que antes de terminar la temporada sí, íbamos a inaugurar el anfiteatro. En el anfiteatro no había nada. Empezamos el anfiteatro el 2 de enero Sí. y queríamos traer un espectáculo de primer nivel. El único que conseguimos, ¿A quién trajeron? a Teresa Parodi, Wow. que en ese momento estaba... Folclore, ¿qué día decimos, podía sí. venir? El 16 de febrero, es decir que teníamos 43 días para hacer el anfiteatro. Claro, muy poco. Así que, bueno, tengo anécdota. Me imagino. Estaba el material fresco, las barandas recién puestas, y Claro. me acuerdo que había una persona que pesaría más o menos unos 150 kilos, que estaba ¿Cómo se ahí al tambaleaba? borde, yo digo, donde se apoye contra la baranda, La sacude, ¿no? terminamos en el piso. Pero bueno, Claro. así lo terminamos. Qué loco, qué impresionante. Y se inauguró el 16 de febrero del 89. Del 89. Y ahora yendo un poco más estás contando por ahí los inicios, en el transcurso de esa intendencia y de gobernar un pueblo como La Prida, ¿cierto? Tengo entendido que los intendentes toman decisiones todo el tiempo y a su vez esas decisiones son muy palpables, porque vos salís a la calle y te conocen. ¿Cómo transitabas esa cuestión de tomar decisiones y qué tan importante es el carisma para gobernar también? Bien, nos fue bien. Mirá, yo por supuesto cuando asumí no tenía ni idea de lo que era ser intendente. Claro. Vos date cuenta que no tenía experiencia. Yo siempre había militado. ¿Habías militado? Sí. Había militado en política, Claro. estaba en la franja morada del radicalismo, en la universidad, pero militar en la universidad No es lo mismo. no es gestionar Ni hablar. no es gestionar un pueblo. Y yo recuerdo que la primera semana, no me olvido nunca, yo debo haber atendido más de 50 personas por día. Y yo anotaba en un cuaderno, por ejemplo, venías vos y te anotaba. Sí. Ezequiel Andriata, quiere trabajo. Claro. Venía quiere gas. El otro, la vivienda. Sí, sí. Es decir, ninguno venía a ofrecerte Soluciones, algo, ¿no? o una solución, sino pedido. Sí, conflictos. Toman gas. No, conflicto. Bueno, soluciones, que buscan soluciones. Necesidades. Sí. Y bueno, el viernes cuando terminé, el sábado me puse a leer todo el cuaderno. Yo en ese momento vivía en el Hotel Avenida y me puse a ver el cuaderno y dije, bueno, yo si le respondo de toda esta gente al 80% le soluciono problemas, me puedo considerar un buen intendente. Entonces mi objetivo era que vos tuvieras trabajo, que aquel tuviera vivienda, que Necesidades otro cubiertas, tuviera digamos. gas, es decir, Sí, sí. bueno, eran todo, y bueno, a eso apuntamos y ya te digo, hicimos más de 1000 viviendas,
más de 300 completamientos o ayudas para el que no tenía un baño, para el que le faltaba una pieza. Así es. Y bueno, después ve los barrios y ve con la infraestructura. La escuela, por ejemplo, Jardín de Infantes estaba en el 901. Claro, el 901. Creamos el 903, que el 903, por ahí la gente no se acuerda, pero ahí la presidía la cooperadora Luis Bordacar. Hicimos un convenio donde el municipio ponía los materiales y la cooperadora ponía la mano de obra del Jardín 903. Sí. El proyecto ese lo hice yo, allá frente a la escuela 6. Claro, vos, perdón, fuiste intendente sin antes de ser concejal, ¿no tuviste ese paso? No, nada. ¿De una? Nada, sí. Claro, 26 años, Claro. 27. Y bueno, que la cooperadora hacía el novillo entero con cuero, los rifaba, cuánto iba a pesar el novillo, cuántos kilos iban a vender, sí, vendía rifa y vendía la carne. Claro. Con esa plata, con ese encuentro así, fue juntando plata para pagar la mano de obra del Jardín 903. Después creamos el 904, porque ¿qué pasaba? Había mucho desarraigo, porque como estaba el Jardín 1, Sí. los chicos, vos ibas al Jardín 1, pero vivías acá a 5 cuadras, no sé, a 2 cuadras de la escuela 6. Y vos tus claro, amiguitos la cercanía al barrio, ¿no? Claro, por la cercanía al barrio te tiraba más encontrabas eso. diferente. Sí. Aparte, en esa época no todos iban al jardín. ¿Había deserción, decís? No había obligación. Ah, claro, no había obligación. No la mandaba. No mandaban al jardín, claro. Entonces, ¿qué te encontrabas? Bueno, el objetivo nuestro que fue hacer un jardín en el barrio de la escuela 6 y hacer un jardín en el barrio de la escuela 3. Ajá. Creamos el Jardín 903, lo construimos después. Primero estuvo ahí donde vive ahora Rubén Chaparro, que era lo de Busto, claro, frente a lo del Mono Fernández. Sí. Ahí estuvo, esa casa la alquiló la municipalidad y ahí empezó a funcionar el 903. Y el 904 funcionó donde hoy está el Consejo Escolar. Bien. Que esas aulas grandes las construyó la municipalidad, al lado de San Julián, digamos. Sí, allá en la avenida. Ahí cuando lo creamos el Jardín 900, después se construyó el edificio nuevo que está así. En otra gestión, ¿no? Y el valor de la educación, ya que hablaba de jardín, por ejemplo, ¿qué pensás de la educación y cómo ves hoy la juventud y toda esa cuestión? Y eso lo veo con mucha preocupación, porque hoy veo que los maestros ya, no del secundario, de la primaria están desbordados. Yo me escucho cuentos que en la época mía, cuando yo fui a la escuela, eso no pasaba. No, ni al contrario, no sé si era al revés, pero hoy en día hay pura denuncia de los padres y cosas, y los chicos, digamos, no sé, pero estoy preocupado, ¿no? Porque no es como antes, digamos. No es como vos pensabas, ¿no? Por ahí hace años atrás, decir, la juventud lo ve de tal manera, pero producto de la educación que también viene de la casa, ¿no? Pues es importante, uno puede tener determinada enseñanza que después la fortalece en la universidad o en el colegio, pero vos ves preocupación en tanto desborde por distintos aspectos, ¿no? Me imagino violencia dentro del colegio o por el de la intrafamiliar, ¿no? Ese tipo de preocupación. Puede ser. Hoy en día, bueno, hay flagelos que antes prácticamente no existían, como el tema de la droga, por ejemplo, sí. Que es un tema complejo, ¿no? Candente. Así es. Bien, Alfredo, una de las preguntas que le realizamos a todos los que han pasado por aquí, tiene que ver con el amor. Y el amor en términos generales, y la pregunta puntual es, ¿qué te enamora de la vida hoy con todo el recorrido que has tenido? Y de la Prida se podría decir también. ¿Qué me enamora? Bueno, uno de mis amores, por supuesto, el primero es de la familia, pero yo soy un enamorado de la Prida. Es decir, cuando me presento en donde me presente, ayer, por ejemplo, tuve un Zoom y nos presentábamos de dónde éramos cada uno y yo decía que era del mejor lugar del mundo. Todos me preguntan, ¿y dónde es eso? ¿Dónde Prida?
Es decir, para mí este es el mejor lugar del mundo. Algunos, por supuesto, que me dicen, dejate de joder Claro. con el pueblo ese. Estás exagerando, capaz te dice. Es que lo que pasa es que para mí el mejor lugar del mundo es donde yo nací, donde me crié, donde tengo mis afectos y donde trabajo y hice mi vida política, digamos, Sí, sí. más importante, porque haber sido intendente del pueblo donde uno nació debe ser Sí, no, aparte una de durante las tanto cosas tiempo. más linda, ¿no? Sí, obvio. Así que por ese lado, digamos, soy un enamorado de la Prida y bueno, y de la gente. La gente de la Prida es bárbara, es bárbara. Contabas esa cuestión servicial, ¿no? Conozco, te digo, muchos lugares, muchos pueblos, estoy trabajando en otros lados, he trabajado en otros municipios y somos diferentes, para bien. ¿Cómo podrías definirlo en un adjetivo? ¿Cómo crees que somos los lapridenses? No, solidarios y buena gente, muy... Es decir, el que viene de afuera Se lo a recibe. vivir acá se queda enamorado de la Prida. Sí, sí. Tengo unos parientes que vinieron de San Miguel, por ejemplo. Tengo, de hecho, sus familiares, sus hijos quieren también venirse. También un poco cansados del conurbano, quizás hay otra dinámica de vida. Pero es cierto, da como una especie de... Yo que también viví en Buenos Aires, hay un cambio drástico, ¿no? En cuanto a la paz. Se percibe cierta paz. Sí, ni hablar. Hoy estaba mirando ahí televisión mientras almorzaba, cómo, digamos, a una señora le robaron la moto que bueno, justo le había puesto no sabía yo que existía, un aparatito en el claro. asiento que ¿Detectaba eso? te larga 6.000 voltios, voltios. decís. Ah, la mierda. Y es decir que a los 40 metros tiró la moto, el que se la robó la tiró. Claro, disparó, ¿no? Y disparó. Claro, el susto se la pegó. El susto pero, digamos, y a otro le pegaron un tiro que le rozó la cabeza y no lo mataron De casualidad. por una pavada. Sí. Es decir, hoy en día en el Gran Buenos Aires realmente se vive eso, donde nosotros acá, por suerte en la Prida... Nunca lo vimos y creo que tampoco lo viviremos, ojalá. Ojalá no lo vivamos nunca, pero realmente vivimos de otra manera. Es decir, el auto... Afuera. Te cuento una anécdota. A ver. El año pasado vino el presidente del Banco Provincia a dar una charla por el tema de las cosas virtuales, Sí. de las... ¿De estafas? No, y el tema de la cuenta DNI, Ah, sí, la cuenta digital. las cuentas digitales, etcétera, de darle charla a los alumnos del secundario, que fue en el cine hispano. Y vino la gente de marketing, que yo la conozco. Y estaba yo en la puerta y cuando llega, se bajan y empiezan a filmar todas las bicicletas que estaban en el Colegio Nacional, que no sé, habría 600 Sí, son bicicletas. muchas, es cierto. Era impresionante, Claro. era media cuadra de bicicletas. Llamaba la atención, ¿no? No, porque ninguna tenía candado. Claro. Aparte, es decir, dice, esto es el único lugar que se ve en el mundo, digamos. Sí, sí. ¿Me entendés? Bueno, eso es la Prida. Es cierto, y eso habla mucho, claro, de la calidad de persona, ¿no? Porque puede haber necesidades, porque creo que la hay, pero habla un poco de la solidaridad, del respeto también, ¿no? De pronto uno tiene la tranquilidad de que nada malo pueda pasarle en términos por lo menos de seguridad. Así que bueno, es muy, muy interesante. Y ahora, Alfredo, una de las últimas es, ¿qué te orientó al radicalismo? Si te tuviera que preguntar, ¿por qué sos radical? Bueno, yo vengo de una familia, mi abuelo era radical, militaba junto con el doctor Leluar, que después el doctor Leluar se pasó al peronismo. Claro. Alejandro Leluar fue Sí, el sí. primer presidente del Partido Peronista y presidente del Banco Nación, el dueño de Quillalauquen. Ajá. Y bueno, mi padre también, es decir, mi padre... cuando era yo chiquito, es decir, tenía 10 años, me llevaba al comité. Claro. Es decir, que prácticamente empecé a Una cuestión de herencia, casi. vivir, sí, a vivir. Y por supuesto siempre coincidí con Con los valores. con los valores del radicalismo, digamos, de la ética, la solidaridad, es decir, así que por eso siempre milité en el secundario, en Bahía Blanca, cuando estudiaba maestro mayor de obra. Yo estudié el secundario, estudié maestro en Bahía Blanca. Ajá. Fui presidente del centro estudiante de la ENET número 1,
Bueno, después me fui a La Plata a estudiar arquitectura, milité en la Franja Morada y siempre estuve en el partido. Y no, el día que me vaya del partido me voy a mi casa. Literal. No me voy a ningún otro partido. No me gusta cambiar de bando, digamos, Sí, como hacen tanto, lamentablemente se ve tanto hoy en Exactamente. día, ¿no? Sí, no, y está bueno en ese sentido el valor de la palabra, ¿no? Y la identificación que sentí por el partido. Un partido centenario que hoy, por ahí, imagino que le cuesta de pronto, ¿cómo lo puedo decir? Los más jóvenes hablan del radicalismo y vos, por ejemplo, en tu caso, tenés la etapa de Fronsin, bueno, anteriormente de Frondizi, Alvear, Irigoyen, etcétera. Hoy, actualmente, creo que el radicalismo está en un proceso de transformación, ¿no? Está en un proceso recambio, digamos, muy ¿no? complejo, muy Claro. complejo, porque no hay nadie quien lidere, Ujú. y cuando no hay un liderazgo fuerte, Un digamos, caudillaje, se podría decir. claro, siempre hubo. Sí, sí. Es decir, vos me nombraste a Alén, Irigoyen, Frondizi. Ilia. Alvear, Frondizi, Ilia, Ujú. Balbín, Alfonsín. Alfonsín. Sí, eran tipos que lideraban. Entonces, bueno, eso lamentablemente hoy no está, pero bueno, vamos a ver si podemos reconstruirlo, qué sé yo. Todavía hay muchos radicales que Sí, por sí, ahí no se han sentido por ahí representados por alguien en este momento y bueno, y capaz que no se lo votó, pero Pero la esperanza sigue latente, ¿no? De volver a vamos gobernar el país. vamos a seguir trabajando para eso. Eso es lo más importante, con determinación y también con amor, ¿no? Porque se nota que amas el partido. Así que bueno, Alfredo, la verdad que ha sido, hasta ahora, de los 7 capítulos, la nota más larga, porque fue muy dinámica. Creo que te sentiste cómodo, ¿no? Me hace acordar cuando venía Maranguelo de Radio Tres Arroyos, me decía, vamos a hacer una notita de 20 minutos, pero con vos menos de 40 no podemos hacer. Pero lo importante es que la hemos pasado bien, pero ¿no? ha sido un gustazo, espero que me he sentido muy cómodo y, Bueno, me alegro. realmente a tu disposición. Gracias. Gracias Hasta a aquí usted. la palabra de Alfredo Irigoyen, capítulo 7 de Hijo de la Cultura. Será hasta la próxima. Nos vemos.